En el año de 1957, Walter Elias Disney anunciaba con bombos y platillos la producción de una película basada en los libros de Frank L. Baum, El maravilloso Mago de Oz. Sin embargo, cabe recordar que en el año de 1939 se había estrenado la película El Mago de Oz de la casa productora Metro-Goldwyn-Mayer. Entonces, ¿cómo es que Walt Disney llegó a hacer esa película sin meterse en conflictos con estos derechos? Bien, para contar esta historia tenemos que irnos todavía más atrás, más que nada irnos al año en el que se exhibió el cortometraje de Los Tres Cochinitos. Para ser más exactos, fue en el año de 1933 cuando Walt Disney estrenaba el corto del cuento de los Tres Cochinitos, corto que fue visto por una persona de la cual muy pocos saben su nombre, Samuel Goldwyn. Si te suena el nombre, estamos hablando del fundador de la Metro-Goldwyn-Mayer. El cortometraje le gustó tanto porque vio que tanto el público infantil como el público adulto podía disfrutar de ver la exhibición de un corto o inclusive algo más allá del género de fantasía, y fue lo que le hizo tomar la decisión de ese mismo año buscar y comprar los derechos cinematográficos para llevar al Mago de Oz. Pero ojo que, dato importante para esta historia, estamos hablando de que se hizo de los derechos única y exclusivamente del primer libro. El primero de 13 libros que conforman esta famosa saga literaria. Pero durante la década de los 30, claramente Samuel Goldwyn no era el único interesado en llevar a la gran pantalla cuentos o literatura infantil, sino que también hubo otras producciones, como el caso de que en el mismo año de 1933 se exhibía la película Alicia en el País de las Maravillas por parte de Paramount Pictures. El problema fue que la película no fue del todo algo agradable para la gente y fue lo que hizo a Samuel Goldwyn decir: vamos a frenarnos un momento. Pero pasados unos años, exactamente unos 4 años, en el año de 1937, se estrenaría una película que lo cambiaría todo, no solamente en el género de la animación, sino también en la historia de la cinematografía actual. Para ese año, Walt Disney estrenaba el primer largometraje animado a color, Blancanieves y los 7 enanos. Fue una de las películas más exhibidas durante la década de los 30, casi 40, por el año del 37, y fue tan bien recibida por parte del público general, incluyendo adultos, que fue lo que hizo hacer a Samuel Goldwyn que se pusiera manos a la obra con la preproducción y la producción de El famoso Mago de Oz. Y es aquí cuando nos damos cuenta de que para Walt Disney el sueño de llevar a Oz al cine se había escapado. Pero dando un salto en el tiempo y llegando al año de 1950 con el estreno de La Cenicienta, Walter Elias Disney decidió que no era imposible llevar a cabo su sueño. Si bien ya se había hecho la película del Mago de Oz con una gran aceptación, pero recordando que solamente se hizo la primera película basada en el primer libro, pues quedaban 12 libros más. Y fue tan solo 4 años después del estreno de La Cenicienta que Walter Elias Disney logró hacerse con los derechos de las 11 secuelas de El maravilloso Mago de Oz. Esto significa que para ese año Walt Disney tenía los derechos del segundo al 12º libro para hacer películas. Una vez que Walter Elias Disney tuvo todos los derechos en su poder, decidió empezar la producción de esta película y decidió empezarla con 3 personas que eran muy importantes para él. Personas de nombre Dorothy Cooper, Buddy Baker y Tom Ayder. Personalidades que compartían créditos con él en un famoso programa llamado... Un programa en el que él participaba con sus famosos mosqueteros, que era como se le llamaba al elenco juvenil que aparecía en este programa televisivo. Una vez dicho esto, fue una vez empezada la producción de The Rainbow Road to Oz que Walt Disney pasó de querer hacerlo un especial televisivo de 2 partes a hacerlo formalmente su primer largometraje basado en el mundo del Mago de Oz. Y era lógico que quería empezarlo ya, quiero decir, ya tenía el guión, tenía la banda sonora y los actores estaban ahí mismo en su programa. Era obvio que quisiera empezar así. Pero desgraciadamente la vida tiene otros planes y fue tan solo 6 meses después de empezar la producción de The Rainbow Road to Oz que Walt Disney tenía una cara que no a muchos alegraba. Y Dorothy Cooper fue curiosamente la portadora de malas noticias. En palabras dichas por Dorothy Cooper, él notaba a Walt Disney un poco cabizbajo y un poco con la cara medio seria cada vez que llegaba otro día de grabación. Para Dorothy Cooper esa cara era una cara que decía: esto no va para más. Desgraciadamente, el año de producción 1957 fue también el año en el que Walt Disney dijo: queda oficialmente cancelado este proyecto. Aquí hay algo que vale la pena mencionar, y es que años después, en el año de 1961, se estrenaría la película Toyland o El País de los Juguetes.
película que curiosamente, según palabras de Dorothy Cooper y muchos de los ex mosqueteros que participaban con Walt Disney, la película tenía demasiadas similitudes con lo que Disney quería hacer en el mundo de Oz, entonces no hubiera sido una visión que realmente funcionara, esto según algunos de los mosqueteros. Pero si bien para muchos de los antiguos ex mosqueteros se tenían demasiadas cosas de Rainbow Road to Oz en esta película llamada Toyland, no fue hasta años después, de hecho en el año del 62-63 que estuvo la preproducción de la película Mary Poppins, lo que le hizo decir a Walt Disney: hay que traer a Broadway. Y dicho esto, en el año de 1964 por fin se estrenaría la película Mary Poppins, película que no solamente cumplió un sueño que tenía Walt Disney, sino que también logró llevar a Broadway a la pantalla grande. Desgraciadamente la vida y sus planes son otros y muy distintos, pues el 15 de diciembre de 1966 Walter Elias Disney fallecería sin poder lograr otro de sus más grandes sueños: llevar su visión del mundo y al Mago de Oz a la pantalla cinematográfica. Pero como dicen, el que persevera alcanza, y el hecho de que Walter Elias Disney no estuviese aquí con nosotros no significaría que jamás lograría llevar a Oz como él quería. Pues en la década de los 80, para ser exactos, en el año de 1985 se estrenaría Return to Oz, película que funcionaría como una secuela no oficial del Mago de Oz y al mismo tiempo es una secuela no reconocida por MGM, pero para muchos fanáticos no solamente de Walt Disney sino también de esta saga de libros es una digna secuela y una digna sucesora para la película de 1939. Pero en este vasto mundo que es la cinematografía, no solamente tenemos la primera, segunda parte, spin-offs y demás, también tenemos precuelas. Y el 8 de marzo del 2013 se estrenaría una película dirigida por Sam Raimi y protagonizada por James Franco, que nos contaba sobre cómo un mago estafador lograba salir de la polverosa Kansas y llegaba a una tierra vasta y mágica. Se nos estrenaba en salas de cine Oz el Poderoso. Desgraciadamente esta película también cargaría el mismo manto que su antecesora Return to Oz. Será una precuela no oficial y no reconocida por la MGM. Sin embargo, para muchos esta es una precuela digna no solamente de la película del Mago de Oz de 1939, sino también una precuela y una historia de origen digna para el Mago de Oz que conocemos en los libros. Esto debido a que la película Oz el Poderoso toma muchos de los elementos que legalmente puede tocar de la película, pero al mismo tiempo toma elementos que puede tocar legalmente del primer libro, pero también toma prestados varios elementos de los libros que le siguieron a esta primera parte. La historia del Mago de Oz sin duda es una de las historias más queridas y conocidas no solamente por el público que ama leer libros, sino también por la gente que ama el cine y ver las películas que este tiene que ofrecer. Desgraciadamente, una vez que se anunciaron las secuelas de Oz el Poderoso, no se ha sabido nada hasta el año 2021 en el que ya se tenía contemplado a un director para la película, del cual nunca se dijo su nombre, pero fuentes cercanas a James Franco aseguraban que el director para esta película sería nuevamente Sam Raimi, a pesar de que en entrevistas había dicho que no quería volver. Desde mi punto de vista, considero que fue una buena opción no seguir con el desarrollo de las secuelas, a pesar de que ya estaban confirmadas 4 y que ya estaban confirmados el regreso de todos los actores. Yo considero que una digna secuela de Oz el Poderoso es El Mago de Oz de 1939. Una maravillosa precuela del Mago de Oz es Oz el Poderoso. Y si quisiéramos una secuela de estos dos eventos cinematográficos, Return to Oz está más que servida, aunque eso sí, es una visión un poco más oscura y más adulta de lo que tenía pensado Walt Disney. Yo soy Flex y recuerda que nos vemos solo en cines. Si llegaron al final del video, como notarán, este es otro escenario distinto. Hubo una mudanza y no he encontrado mi claqueta. Por eso no tuvo el cierre que tiene normalmente, pero para el próximo video ya la tendré.